El sol de la tarde caía a plomo sobre el asfalto gastado de nuestra calle, un lienzo de calor y silencio que solo era roto por el chirrido agónico de la vieja camioneta Ford de mi madre al detenerse frente a la casa. La observé desde la ventana de la sala, donde intentaba, sin éxito, concentrarme en los balances de mi propio negocio, un emprendimiento digital que se sentía a mundos de distancia del universo de tierra, fruta y fuego, que era el de ella. El motor de la camioneta tosió una última vez y se apagó, dejando un eco de metal cansado en el aire. Pero no fue el sonido lo que me alertó, fue la pausa. Mi madre, Elena, era una mujer de movimientos precisos y eficientes, forjados en 50 años de trabajo ininterrumpido. Nunca había una pausa. Salía del vehículo, cerraba la puerta con un golpe seco y caminaba con la espalda recta hacia la casa, lista para la siguiente tarea. Hoy, sin embargo, la puerta del conductor permaneció abierta durante un largo minuto. Vi su silueta, inmóvil. Luego, con una lentitud que me heló la sangre, su pierna buscó el estribo y descendió. No se apoyó con la firmeza de siempre, sino con la fragilidad de una hoja seca. La vi agarrarse al marco de la puerta, sus nudillos blancos contra el metal oxidado. Su cuerpo entero temblaba. No era un temblor de frío, pues el calor era sofocante, sino un seísmo interno, una vibración profunda que parecía sacudir los cimientos de su ser. Dejé los papeles sobre la mesa y salí al porche, el calor del cemento subiendo por las suelas de mis zapatos. «¿Mamá?», pregunté, mi voz sonando extrañamente delgada en la quietud de la tarde. Ella levantó la cabeza. Sus ojos, normalmente dos faros de determinación y agudeza, estaban velados, perdidos en un lugar que yo no podía ver. Tenía 72 años, pero en ese instante, bajo el implacable sol de junio, parecía haber envejecido una década. Su rostro, un mapa de arrugas que contaban la historia de una vida de esfuerzo y risas, estaba contraído en una máscara de dolor y desconcierto. Avanzó hacia mí, sus pasos arrastrados sobre la grava del sendero. Cada movimiento era una confesión de derrota. Cuando llegó al primer escalón del porche, se detuvo y finalmente me miró a los ojos. Fue entonces cuando las palabras salieron, no en su tono firme y resonante de siempre, sino en un susurro quebrado, un hilo de voz cargado de una humillación tan palpable que sentí una punzada en mi propio pecho. Salió temblando de la camioneta y me dijo: «Me gritaron que no valgo nada». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, obscenas en su crueldad. La ayudé a subir los escalones y la guié hacia el interior, hacia la penumbra fresca de la casa. Se dejó caer en su sillón de mimbre, el que daba al jardín, y sus manos, usualmente ocupadas amasando, etiquetando o podando, yacían inertes sobre su regazo, todavía temblando. «¿Quién, mamá? ¿Quién te dijo eso?», pregunté, arrodillándome frente a ella. Tardó en responder, su mirada fija en las bugambillas que trepaban por la pared del patio. «Los hijos de Morales, los gemelos», dijo finalmente. El nombre cayó en la habitación como una piedra en un pozo. Los Morales, la competencia, o más bien, el Goliat para nuestro David. La familia Morales era dueña de Imperio Fresco, un conglomerado agroindustrial que había devorado a casi todos los pequeños productores de la región. Eran nuevos ricos, con la arrogancia y el desdén que a menudo acompaña al dinero rápido. El viejo Morales, el padre, había sido un rival de mi padre en los viejos tiempos, una competencia más o menos honorable. Pero sus hijos, dos jóvenes engreídos con títulos de escuelas de negocios y corazones de piedra, jugaban a otro juego, uno sin reglas, sin honor. «¿Qué pasó? ¿Estabas entregando el pedido en el mercado del pueblo?». Ella asintió lentamente, una lágrima solitaria trazando un surco en su mejilla polvorienta. Tenía la camioneta estacionada en la zona de carga y descarga. Ellos llegaron con su camión refrigerado, enorme, brillante. Me pitaron, querían que me moviera, pero yo estaba terminando de bajar las últimas cajas para doña Elvira. No había otro sitio. Su voz se fortaleció un poco,
un atisbo de la indignación que debía haber sentido. Elvira les dijo que esperaran un momento, que yo ya casi terminaba, pero no quisieron. Se bajaron del camión, los dos, con sus camisas blancas impecables y sus sonrisas de superioridad. Hizo una pausa, tragando saliva. Me dijeron que mi chatarra estaba bloqueando el progreso, que gente como yo, con negocios de cocina y mermeladas caseras, éramos un lastre para la industria, que mis productos eran cosa del pasado, que a nadie le importaba el sabor de la abuela. El nombre de nuestro negocio, El Sabor de la Abuela, pronunciado con su veneno, sonó como una profanación. Era el legado de mi abuela, el sueño de mi madre, el sustento de nuestra familia durante 3 generaciones. Uno de ellos, no sé cuál, son idénticos en su soberbia. Pateó una de las cajas que había dejado en el suelo. Se rompieron 3 frascos de dulce de higo. El aroma se mezcló con el olor a diésel de su camión. La imagen era desoladora. El dulce aroma del trabajo de mi madre, de sus manos cuidadosas, aplastado bajo la bota de la arrogancia. Les dije que no tenían derecho, que ese era mi trabajo, mi vida. Y fue entonces su voz se quebró de nuevo. Fue entonces cuando el otro se rió. Se rió en mi cara y me gritó. Me gritó para que todos en el muelle de carga lo oyeran. Tu vida no vale nada, tu trabajo no vale nada, tú no vales nada. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Era un silencio lleno de imágenes. Mi madre, sola, rodeada de los olores de su trabajo y su humillación, los rostros burlones de los hermanos Morales, los ojos de los otros trabajadores, algunos compasivos, otros apartando la mirada por miedo. La vi revivirlo todo en la quietud de su sillón. El temblor había disminuido, reemplazado por una quietud aterradora, la quietud del shock. Durante el resto de la tarde, no habló, rechazó la cena. Se sentó allí, en su sillón, mientras la luz del día se desvanecía y las sombras se alargaban en el jardín, convirtiendo las flores vibrantes en siluetas grises. Yo la observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de rabia impotente y un profundo dolor. La rabia era por los Morales, por su crueldad calculada, pero el dolor era por ella. Habían atacado el núcleo mismo de su identidad. El sabor de la abuela no era solo un negocio, era la validación de su existencia, la materialización de su amor, su habilidad y su historia. Cada frasco contenía no solo fruta y azúcar, sino décadas de madrugadas, de manos manchadas por el jugo de moras, de la búsqueda del durazno perfecto, del conocimiento transmitido de madre a hija. Decirle que eso no valía nada era negarla por completo. Esa noche la casa se sintió extraña, como si un espíritu vital la hubiera abandonado. El aroma habitual de canela o de naranjas cociéndose a fuego lento había sido reemplazado por un vacío estéril. Antes de irme a la cama, me acerqué a ella. Seguía en el sillón, ahora envuelta en la oscuridad. Puse una mano en su hombro. Estaba rígida. Mamá, lo que dijeron es mentira. Es veneno. Tú vales más que todos ellos juntos. No respondió. Su silencio era un muro que no sabía cómo escalar. Me retiré a mi cuarto, pero no pude dormir. Daba vueltas en la cama, la voz quebrada de mi madre repitiéndose en mi mente. Me gritaron que no valgo nada. Esa frase no era solo un insulto. Era un veredicto, pronunciado por un mundo nuevo y despiadado que no tenía lugar para la tradición, la paciencia o el alma. Era un ataque diseñado para aniquilar el espíritu. Y mientras escuchaba el silencio sepulcral que emanaba de la planta baja, me aterrorizó pensar que, tal vez, lo habían logrado. El legado de mi abuela, el trabajo de toda la vida de mi madre, no podía terminar así, no con un susurro tembloroso en un porche polvoriento, no con la rendición ante la brutalidad de 2 hombres que confundían el precio con el valor. Algo tenía que hacerse. Pero en la oscuridad de esa primera noche, con el alma de mi madre hecha añicos en el piso de abajo, no tenía la menor idea de qué podría ser. La derrota se sentía absoluta, tan espesa y sofocante como el calor del día que la había engendrado. Los días que siguieron a la humillación se fundieron en una niebla gris y silenciosa. La casa, que siempre había sido un hervidero de actividad y aromas,
se sumió en un letargo opresivo. La gran cocina de mi madre, el corazón palpitante de su universo, permanecía inmaculada y fría. Las ollas de cobre colgaban de sus ganchos como piezas de museo, sin el brillo del uso diario. La mesa de madera maciza, habitualmente cubierta de harina, frutas o frascos recién esterilizados, estaba desnuda y polvorienta. El silencio era lo peor. Era un silencio antinatural. Un vacío donde antes había el borboteo de la mermelada, el tintineo de las cucharas, el zumbido de la radio de la cocina sintonizada en una estación de música folclórica. Mi madre se movía por la casa como un fantasma. Se levantaba tarde, algo inaudito en ella, y deambulaba de una habitación a otra sin propósito aparente. Sus hombros, que siempre había mantenido erguidos con un orgullo innato, ahora estaban encorvados, como si llevara un peso invisible. Había perdido peso, y sus ojos parecían haberse hundido en su rostro, rodeados por ojeras oscuras que hablaban de noches sin dormir. Intenté todo para sacarla de ese estado. Le preparaba sus platos favoritos, pero apenas los probaba. Le hablaba de mis proyectos, esperando despertar su curiosidad, pero me respondía con monosílabos. Le sugería paseos por el campo, visitar a sus amigas, cualquier cosa que la sacara de la atmósfera asfixiante de la casa. Se negaba con un suave movimiento de cabeza, sin siquiera mirarme. Su refugio, o más bien su prisión, seguía siendo el sillón de mimbre que daba al jardín. Pasaba horas allí, con la mirada perdida en las flores que ella misma había plantado pero que ahora parecían no pertenecerle. La vi un día acariciar un pétalo de rosa con el dedo, pero su gesto carecía de la ternura de antes. Era el toque distante de alguien que observa la vida desde el otro lado de un cristal. El negocio, por supuesto, estaba paralizado. Las llamadas de los clientes habituales, las pequeñas tiendas de delicatessen y los mercados locales iban directamente al buzón de voz. Doña Elvira, la dueña de la tienda más grande del mercado del pueblo, me llamó a mi celular preocupada. «Mateo, ¿qué pasa con tu madre? Tengo clientes preguntando por su dulce de leche. Les digo que está indispuesta, pero la gente empieza a hablar». La gente siempre hablaba. En un pueblo pequeño, el silencio de Elena era tan ruidoso como un grito. Las conjeturas debían estar a la orden del día. Algunos, los más amables, pensarían que estaba enferma. Otros, los más maliciosos, susurrarían que finalmente la edad la había vencido, que ya no podía con el negocio. Y los morales, sin duda, sonreirían con suficiencia, viendo cómo su veneno surtía efecto, cómo habían logrado apagar una de las pocas luces de la tradición que aún quedaban. Una tarde, incapaz de soportar más la inacción, entré en el taller de mi madre, la pequeña dependencia junto a la cocina, donde guardaba sus recetas y sus libros de contabilidad. El aire estaba viciado, con un olor a papel viejo y a fruta que empezaba a pasarse en las cajas que nunca se procesaron. Sobre su escritorio, cubierto por una fina capa de polvo, yacía su cuaderno de recetas. No era un simple libro de cocina, era un tesoro familiar, encuadernado en cuero gastado, con las páginas amarillentas y manchadas por décadas de uso. La caligrafía elegante de mi abuela llenaba las primeras páginas, seguida por la letra más firme y pragmática de mi madre. Recetas de mermelada de naranja amarga, de chutney de mango, de licor de guindas. Junto a cada una había anotaciones en los márgenes. Usar las naranjas del árbol de don Anselmo. Son más jugosas. Cuidado con el punto de cocción, que no se caramelice demasiado. Esta le encantaba a tu padre. Lo abrí al azar y mis ojos se posaron en la receta del dulce de higo, el mismo que los Morales habían destrozado. La tinta estaba ligeramente corrida en una esquina, como si una lágrima hubiera caído allí hacía mucho tiempo. Me senté en su silla,
el cuero frío bajo mis manos. La sensación de desesperanza era abrumadora. Sentí que no solo estaba presenciando el final de un negocio, sino el borrado de una historia. Esa historia, escrita en tinta y azúcar, era la antítesis de lo que representaban los Morales. Ellos vendían productos en masa, estandarizados, sin alma. Mi madre vendía recuerdos, vendía el sabor de la infancia, la calidez de un hogar, la conexión con la tierra. ¿Cómo podía competir eso con camiones refrigerados y estrategias de marketing agresivas? ¿Cómo podía sobrevivir un susurro de tradición en un mundo que solo entendía de gritos y de cifras? Mi frustración se convirtió en ira hacia los Morales por su crueldad, pero también una extraña ira hacia mi madre por haberse rendido, por haberles permitido ganar tan fácilmente. Salí del taller y fui directamente hacia ella, que seguía en su puesto de vigilancia en el sillón. «Mamá, no puedes seguir así», le dije, mi voz más dura de lo que pretendía. «No puedes dejar que te destruyan. No puedes dejar que destruyan el trabajo de la abuela, el tuyo». Por primera vez en días, sus ojos se enfocaron en mí, y vi un destello de algo que no era apatía. Era un dolor profundo, ofendido. «¿Tú qué sabes?», susurró. «Tú no estabas allí. No sentiste cómo te miraban, como si fueras un insecto. No oíste sus voces. No entiendes lo que es sentir que todo lo que has hecho, todo lo que eres, se reduce a nada, a basura en su camino». «¡Pero no es verdad!», exclamé, mi voz subiendo de volumen. «Es una mentira que te han hecho creer. ¿Vas a dejar que la mentira de dos idiotas arrogantes borre 70 años de verdad? 70 años de trabajo, de amor, de sabor». Se levantó del sillón, y por un momento vi a la vieja Elena, la matriarca indomable. Su espalda se enderezó una pulgada. «No es tan simple, Mateo. El mundo ha cambiado. Quizás tienen razón. Quizás ya no hay lugar para esto». Señaló con un gesto vago hacia la cocina, hacia el jardín. «Quizás soy solo una vieja aferrada a un pasado que ya no existe». Esa frase me desarmó. No era solo la humillación. Era una duda existencial profunda que los Morales habían sembrado en su alma. La duda de que su vida, su propósito, se hubiera vuelto obsoleto. Era una forma de derrota mucho más insidiosa que cualquier quiebra financiera. Era la bancarrota del espíritu. Esa noche, la conversación quedó suspendida sin resolver, pero algo había cambiado. El silencio ya no era de apatía, sino de una tensión palpable. Yo había plantado una semilla de resistencia, pero ella había expuesto la verdadera profundidad de su herida. La lucha no era contra los Morales. La lucha era dentro de ella, entre la verdad que había vivido y la mentira que la estaba consumiendo. Al día siguiente ocurrió algo pequeño, casi imperceptible. Al pasar por el pasillo, vi que la puerta del taller, que había quedado entreabierta, estaba cerrada. Más tarde, desde mi oficina improvisada, me pareció oír el suave chirrido de la silla de su escritorio. No dije nada, no quería presionar, pero una minúscula, frágil llama de esperanza se encendió en mí. Quizás, solo quizás, en la soledad de su taller polvoriento, mi madre estaba empezando a buscar una respuesta a la pregunta más terrible de todas. ¿Realmente ya no valía nada? La respuesta a esa pregunta determinaría no solo el futuro de El sabor de la abuela, sino el de Elena misma. Y yo solo podía esperar, observando desde las sombras, rezando para que encontrara la fuerza para luchar contra el fantasma que la acechaba desde su propio reflejo. Pasaron casi 2 semanas de aquel letargo gris, 2 semanas en las que la casa parecía contener la respiración. Pero como la calma tensa que precede a una tormenta, el ambiente estaba cargado de una energía no resuelta. Yo había aprendido a esperar, a observar los pequeños signos, la puerta del taller cerrada, un libro de contabilidad movido de sitio, el leve aroma a cera de abejas, señal de que había estado puliendo la vieja mesa de trabajo. Eran gestos mínimos, casi inconscientes, pero eran gestos de una vida que se negaba a extinguirse del todo. La transformación, cuando llegó, no fue una explosión, sino el lento amanecer de un sol largamente esperado. Sucedió una mañana de martes.
Me desperté con un sonido que no había oído en semanas, el ruido metálico de las ollas en la cocina. Me levanté de la cama, el corazón latiéndome con una mezcla de esperanza y temor. Bajé las escaleras con sigilo, como si no quisiera asustar a una criatura salvaje que hubiera regresado a su antiguo hogar. Y allí estaba ella, de espaldas a mí, frente a la gran estufa industrial. No llevaba su delantal de trabajo, sino su bata de casa, pero su postura era diferente. Había una intención en sus movimientos. Sobre la encimera, dispuestas en una fila perfecta, había una docena de naranjas. No eran las naranjas comerciales, uniformes y sin brillo, que vendían en el supermercado. Eran naranjas de piel gruesa y rugosa, de un color intenso, casi rojizo, con hojas todavía pegadas a sus tallos. Eran las naranjas amargas del viejo árbol que crecía en el fondo de nuestro propio jardín, un árbol que mi abuelo había plantado el día que nació mi madre, un árbol que ella había descuidado en las últimas semanas. Había una gran olla de cobre sobre el fuego y el aire empezaba a llenarse del aroma cítrico y penetrante de las cáscaras al calentarse. Se movía con una deliberación lenta, casi ceremonial. Pelaba las naranjas con un cuchillo pequeño y afilado, separando la piel de la pulpa con una precisión que era hipnótica. No dijo nada cuando sentí mi presencia. Siguió trabajando en silencio. Me serví una taza de café y me senté a la mesa de la cocina sin atreverme a romper el hechizo. El silencio ya no era opresivo. Era un silencio de concentración, de ritual. Después de unos minutos habló, su voz todavía un poco ronca por el desuso, pero sin el temblor de la derrota. Estas naranjas, comenzó sin volverse. Tu abuelo decía que eran como la vida, amargas por fuera, si no sabes cómo tratarlas. Pero si tienes la paciencia de quitarles la amargura, de encontrar el equilibrio justo con el dulce, te dan el sabor más profundo, el más verdadero. Continuó trabajando, cortando las cáscaras en finísimas tiras. Anoche no pude dormir. Estuve pensando en sus palabras, las de ellos, los Morales. Sentí un nudo en el estómago y me di cuenta de algo. Me gritaron que no valgo nada, pero no lo susurraron, no lo sugirieron, lo gritaron. ¿Sabes por qué la gente grita, Mateo? Negué con la cabeza, aunque tenía mi propia teoría. Gritan porque en el fondo no están seguros de lo que dicen. Gritan para convencerse a sí mismos, para ahogar la voz de la duda en su propio interior. Un hombre que está seguro de la verdad no necesita alzar la voz. Se volvió y me miró. Sus ojos ya no estaban velados. Había una luz en ellos, una luz fría y dura como el acero. Pasé días creyendo su grito. Dejé que se metiera dentro de mí y apagara mi propia voz. Pero anoche, en la oscuridad, me di cuenta de que su grito no era sobre mí, era sobre ellos, sobre su miedo. Miedo de que algo tan simple y tan real como esto, señaló las naranjas y la olla, pueda tener más valor que todos sus camiones y sus balances. Fue como si una represa se hubiera roto dentro de ella. La apatía había sido barrida por una corriente de claridad furiosa. Me llamaron un lastre, me dijeron que soy el pasado. Tienen razón, soy el pasado de mi madre y el de mi abuela. Soy cada amanecer que ellas vieron, cada fruta que cosecharon, cada secreto que aprendieron. Y ese pasado, Mateo, no es un lastre, es un ancla, es lo que me da peso, lo que me da sustancia. Ellos son los que no valen nada, son huecos, hacen ruido, pero por dentro están vacíos. Dejó el cuchillo sobre la tabla y se secó las manos en un paño. Caminó hacia el taller y regresó con el viejo cuaderno de recetas encuadernado en cuero. Lo puso sobre la mesa, frente a mí, con un golpe seco. Vamos a pelear, dijo. No fue una pregunta, fue una declaración. No por venganza. La venganza es el plato de los amargados. Vamos a pelear por la verdad. Vamos a demostrarles no a ellos, sino a nosotros mismos y a cualquiera que quiera escuchar cuál es el verdadero valor de las cosas. Sentí una oleada de emoción tan intensa que casi me ahoga.
Era ella. Mi madre había vuelto, no la misma de antes, no. Esta era una versión de ella forjada en el fuego de la humillación y templada en la introspección. Era más fuerte, más afilada. ¿Qué tienes en mente?, pregunté, mi voz llena de una energía que hacía mucho no sentía. Ellos juegan al juego del volumen, de la cantidad. Nosotros jugaremos al juego de la excelencia, de la singularidad. Vamos a crear una línea de productos tan exquisita, tan única, que su producción en masa parecerá lo que es. Vulgar. Abrió el cuaderno. Vamos a revisar cada receta, no para replicarla, sino para perfeccionarla. Llevaremos el sabor de la abuela al futuro, sin traicionar su pasado. Usaremos los mejores ingredientes, no los más baratos. Rescataremos sabores que la gente ha olvidado. Convertiremos cada frasco en una joya. Su visión era clara, su propósito definido. Era la encarnación de la filosofía que siempre había admirado en los libros de autosuperación. La transformación de la adversidad en oportunidad, del dolor en un deseo ardiente. El insulto que casi la destruye se había convertido en su combustible. Pero mamá, eso requerirá inversión. Ingredientes de primera, quizás nuevos envases, marketing, empecé a decir, la parte práctica de mi cerebro tomando el control. Ella me detuvo con un gesto. Lo sé, y por eso te necesito. Tú eres el presente, Mateo. Conoces el mundo digital, las nuevas formas de comunicar. Yo tengo el producto, la historia. Tú tienes que ayudarme a contarla. Serás mi socio, no solo mi hijo, mi socio. La oferta me tomó por sorpresa. Siempre la había ayudado de manera informal, pero esto era diferente. Era una invitación a unir mi mundo con el suyo, a fusionar la tradición con la modernidad. Por supuesto, mamá. Estoy contigo al 100%, dije sin dudarlo. Una sonrisa. La primera sonrisa genuina en semanas se dibujó en su rostro. Bien, porque nuestro primer paso no será en la cocina, será en el campo. Necesitamos al mejor aliado posible, alguien que conozca la tierra mejor que nadie. Alguien que entienda que una fruta no es una mercancía, es un tesoro. Vamos a visitar a Ricardo. Don Ricardo, el nombre me trajo recuerdos de la infancia. Un viejo amigo de mi padre, ingeniero agrónomo jubilado. Un hombre gruñón, pero con un corazón tan fértil como la tierra que amaba. Hacía años que no lo veíamos. Era el primer movimiento en su tablero de ajedrez. No era una reacción impulsiva, era una estrategia. La chispa se había convertido en una llama, y esa llama iluminaba un camino claro. Mi madre había salido de las sombras no para volver a ser quien era, sino para convertirse en quien estaba destinada a ser. La batalla por el sabor de la abuela acababa de empezar. El viaje a la finca de don Ricardo fue como un peregrinaje hacia el pasado. Su propiedad estaba en las colinas, a una hora de nuestro pueblo, por un camino de tierra que serpenteaba entre campos de maíz y viejos olivares. La camioneta Ford de mi madre, que días atrás había sido el escenario de su humillación, ahora se sentía como un carro de combate llevándonos a nuestra primera misión. Mi madre conducía con una determinación renovada, sus ojos fijos en el camino, sus nudillos firmes, pero no tensos, sobre el volante. Hablamos poco durante el trayecto, pero era un silencio cómodo, lleno de anticipación. Yo repasaba mentalmente los argumentos que usaríamos para convencer a Ricardo, un hombre conocido por su terquedad y su desdén por el mundo moderno. Sabía que no sería fácil. Llegamos a una verja de hierro forjado oxidada con las iniciales RV, Ricardo Vargas, entrelazadas en el centro. La finca, la escondida, hacía honor a su nombre. Un largo camino de cipreses nos condujo a una casona de piedra de estilo antiguo, rodeada de un jardín que alguna vez debió ser magnífico, pero que ahora mostraba signos de un cuidado esporádico. Las rosas trepadoras se habían vuelto salvajes, y la lavanda competía con las malas hierbas. Encontramos a Ricardo en la parte trasera de la casa, en un invernadero con varios paneles de vidrio rotos. Era un hombre alto y enjuto, de unos 75 años, con la piel curtida por el sol y unas manos grandes y nudosas que parecían extensiones de la propia tierra. Llevaba una camisa de franela a cuadros, descolorida por el sol y los lavados,
y unos pantalones de trabajo manchados de tierra. Estaba trasplantando unos pequeños plantones de tomate con una concentración feroz. «Ricardo», dijo mi madre con voz clara. Él levantó la vista, sus ojos azules, todavía increíblemente brillantes, bajo unas cejas blancas y pobladas, se entrecerraron para enfocar. Un instante de reconocimiento y luego una sonrisa torcida asomó bajo su bigote canoso. «Elena, vaya sorpresa. Pensé que los fantasmas solo se aparecían de noche», dijo con su característica voz rasposa, una mezcla de afecto y sarcasmo. «Y el muchacho, la última vez que te vi, apenas levantabas un palmo del suelo. Mateo, ¿verdad?» «Don Ricardo», dije, extendiendo la mano. La suya era fuerte y áspera como la corteza de un árbol. «Todavía soy un fantasma, Ricardo, o casi lo fui», respondió mi madre, yendo directa al grano como siempre. «Necesitamos hablar. Necesitamos tu ayuda». Ricardo terminó de asentar el último plantón en su nueva maceta y se limpió las manos en los pantalones. Nos miró con una curiosidad cautelosa. «¿Mi ayuda? Elena, estoy jubilado. Mis días de ayudar a la gente a cultivar cosas terminaron hace mucho. Ahora solo hablo con mis tomates. Son mejores conversadores que la mayoría de la gente. Esto no es sobre cultivar cualquier cosa. Es sobre rescatar algo», insistió mi madre. Lo seguimos hasta un pequeño porche de piedra a la sombra de una parra centenaria. Nos sirvió limonada casera en vasos gruesos de vidrio. Estaba ácida y refrescante. Mi madre le contó todo. No omitió ningún detalle. Le habló de la confrontación con los hermanos Morales, de la humillación, de las palabras exactas que le gritaron. Le describió su descenso a la apatía y la revelación que había tenido en su cocina. Mientras hablaba, Ricardo escuchaba en silencio, su rostro impasible, pero sus ojos azules nunca se apartaron de los de ella. Cuando terminó, Ricardo se recostó en su silla de mimbre, que crujió bajo su peso. Miró a lo lejos, hacia las colinas ondulantes. «Los Morales», dijo con desprecio. «Conozco a esa estirpe. El padre era un zorro, pero al menos conocía la tierra. Estos hijos suyos son diferentes. No aman la tierra, la explotan. La ven como una hoja de cálculo. Producen frutas sin sabor, verduras que parecen de plástico. Cantidad sobre calidad. Veneno para el paladar y para el alma». Parecía que estaba de nuestro lado, pero luego su tono cambió. «¿Y qué quieres de mí, Elena? ¿Quieres que vaya a partirles la cara a ese par de mocosos? Soy viejo, pero todavía me queda fuerza para un buen derechazo». Mi madre sonrió. «Tengo la tentación de aceptar, pero tengo un plan mejor. No quiero bajar a su nivel. Quiero subir tan alto que ni siquiera puedan verme, y para eso te necesito a ti. Necesito tu conocimiento». Ricardo arqueó una ceja. «Mi conocimiento está oxidado, como la verja de la entrada. Tú y mi marido», continuó mi madre, y su voz se suavizó al mencionar a mi padre. «Pasabais horas hablando de variedades de frutas olvidadas, ciruelas que ya nadie cultiva porque no viajan bien, peras con la piel tan fina que se magullan con solo mirarlas, pero con un dulzor que hace llorar, membrillos tan aromáticos que perfuman una habitación durante una semana». La mirada de Ricardo se perdió en los recuerdos. Un atisbo de nostalgia cruzó su rostro curtido. «La pera de agua», la llamábamos, y la ciruela damascena, y los albaricoques moniquí que se deshacían en la boca, frutas con carácter, con historia, no estas cosas clónicas que venden ahora. «Exacto», dijo mi madre, inclinándose hacia adelante, su voz vibrante de pasión. «Quiero encontrar esas frutas, Ricardo. Quiero hacer mis mermeladas y conservas con ellas. Quiero crear una línea que se llame Tesoros Olvidados. Quiero que cada frasco cuente la historia de una de esas frutas. Y nadie más que tú sabe dónde encontrarlas o cómo cultivarlas. Nadie más que tú tiene el alma para entender lo que quiero hacer». Ricardo se quedó en silencio durante un largo rato, tamborileando con sus dedos sobre la mesa de madera. Yo contenía la respiración. Era el momento crítico. Su escepticismo luchaba contra la pasión contagiosa de mi madre y contra su propio amor perdido por la agronomía auténtica. «Es una locura, Elena.
dijo finalmente. Esas variedades son difíciles, poco productivas, caras. Requeriría un esfuerzo enorme encontrar esquejes, preparar la tierra. La vida es un esfuerzo enorme, lo interrumpió ella. Rendirse es lo único fácil. Yo ya probé a rendirme durante 2 semanas y no me gustó el sabor. Prefiero el sabor del albaricoque moniquí. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Ricardo, agrietando su piel curtida como la tierra seca tras la primera lluvia. Siempre has sido una cabezota, Elena, igual que tu padre. Se levantó y caminó hasta el borde del porche. Hay un viejo peral al fondo del valle. Es de la variedad que llamábamos urraca. Da unas peras pequeñas, feas, llenas de manchas. Nadie las querría, pero si las cueces lentamente con un poco de canela, se convierten en pura ambrosía. No he visto uno de esos árboles en 30 años, excepto ese. Lo cuido por pura nostalgia. Se volvió hacia nosotros y sus ojos brillaban con una nueva luz, la luz de un propósito redescubierto. Está bien, maldita sea, está bien, te ayudaré, pero con una condición. La que sea, dijo mi madre. No quiero tu dinero, quiero un porcentaje del negocio. Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo como socios. El viejo agrónomo, la maestra cocinera y el muchacho de los ordenadores. Un equipo extraño. Mi madre se levantó y le extendió la mano. Bienvenido a bordo, socio. Se la estrecharon con la firmeza de un contrato sellado, no con tinta, sino con tierra, historia y un deseo compartido de demostrar que la belleza y el valor a menudo se encuentran en los lugares que el mundo ha decidido olvidar. Al irnos de La Escondida, sentí que no éramos los mismos que habíamos llegado. Ya no éramos solo una madre y un hijo buscando ayuda, éramos el núcleo de algo nuevo. Habíamos formado nuestra primera alianza, nuestro mastermind, como dirían los libros, un triunvirato de experiencia, pasión y modernidad. El primer pilar de nuestro contraataque estaba firmemente asentado. La camioneta, en el viaje de vuelta, parecía volar. El sol de la tarde ya no se sentía opresivo, sino que doraba el paisaje con una luz prometedora. Mi madre tarareaba una vieja canción y yo, a su lado, empezaba a esbozar en mi mente los primeros diseños para una etiqueta que dijera «Tesoros olvidados». Con don Ricardo a bordo, el proyecto cobró una nueva dimensión de seriedad y autenticidad. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad planificada. Ricardo se convirtió en una presencia constante, llegando temprano en su destartalada camioneta y trayendo consigo no solo su sabiduría, sino también una energía contagiosa que parecía rejuvenecerlo con cada hora que pasaba. Nuestro primer objetivo era asegurar el suministro de las frutas Tesoro. Ricardo desempolvó viejos mapas catastrales, guías botánicas y, lo más importante, sus propias agendas de campo de hacía 40 años. Se pasaba las tardes en nuestro porche con mi madre, los dos inclinados sobre los papeles, sus conversaciones una fascinante mezcla de botánica, historia local y chismes de antaño. ¿Recuerdas al viejo Fermín, el que tenía la finca junto al arroyo seco? Juraba que tenía un ciruelo Claudia que daba frutos del tamaño de un huevo de pato, decía Ricardo, trazando una línea en un mapa con su dedo calloso. Fermín murió hace 20 años, pero quizás su nieto, respondía mi madre, sus ojos brillando con la emoción de la casa. Juntos se convirtieron en detectives de la herencia agrícola, rastreando árboles solitarios en fincas abandonadas, convenciendo a viejos agricultores para que les permitieran tomar esquejes de sus reliquias frutales y planificando un pequeño huerto en la parte trasera de nuestra propiedad, donde intentarían revivir estas variedades. Mientras ellos se ocupaban de la tierra, mi tarea era construir la plataforma para nuestra ofensiva. Me sumergí en el mundo del branding y el marketing digital con una intensidad que nunca había aplicado a mis propios proyectos. Sabía que no bastaba con tener un producto excepcional, teníamos que contar su historia de una manera que cautivara a la gente,
que les hiciera sentir que no estaban comprando una simple mermelada, sino un pedazo de historia, un acto de resistencia contra la mediocridad. Pero me topé con una pared. Mis habilidades eran técnicas. Podía construir una página web, gestionar redes sociales, optimizar motores de búsqueda, pero me faltaba el toque artístico, la sensibilidad para crear una identidad visual que estuviera a la altura del alma del proyecto. Mis intentos de diseñar un logo parecían corporativos y sin vida. Mis fotografías de los frascos de prueba de mi madre eran planas y aburridas. Una noche, frustrado, le mostré a mi madre y a Ricardo mis bocetos. Mi madre los miró con amabilidad. «Es limpio, hijo. Limpio es el adjetivo que usas para un hospital, no para algo que quieres que la gente ame», dijo Ricardo sin rodeos. «Esto no tiene alma. Parece algo que venderían los Morales si intentaran fingir que tienen tradición». Tenía razón, y su honestidad, aunque dolorosa, era necesaria. «No soy un artista», admití, derrotado. «Soy un técnico». Mi madre puso una mano sobre la mía. «Cada uno tiene sus talentos, Mateo. No puedes hacerlo todo». Dijimos que éramos un equipo. Quizás nuestro equipo necesita un miembro más. Fue entonces cuando pensé en Sofía. Sofía era la nieta de doña Elvira, la dueña de la tienda del mercado. Estudiaba diseño gráfico en la Universidad de la ciudad y a menudo ayudaba a su abuela en la tienda durante las vacaciones. La recordaba como una joven brillante, con un estilo peculiar y una mirada inteligente. Tenía un pequeño portafolio en línea que había visto por casualidad, lleno de proyectos personales que eran vibrantes, llenos de textura y con una sensibilidad muy especial para el color y la tipografía. Al día siguiente, fui a hablar con doña Elvira. Le expliqué nuestro proyecto con la misma pasión que mi madre había usado para convencer a Ricardo. Le hablé de los tesoros olvidados, de nuestra lucha contra la mentalidad de los Morales. Elvira, que había sido testigo de la humillación de mi madre, escuchó con los ojos húmedos. «Tu madre es una de las mujeres más fuertes que conozco, Mateo. Cuenta con mi apoyo incondicional. Y en cuanto a Sofía, es una soñadora. Vive para este tipo de historias. Hablaré con ella». 2 días después, Sofía apareció en nuestra puerta. Era una joven de unos 22 años, con el pelo teñido de un audaz color azul, gafas de pasta y una energía nerviosa y creativa. Traía consigo una enorme tableta de dibujo y una mochila llena de cuadernos de bocetos. La llevamos a la cocina, donde mi madre estaba haciendo una prueba con las primeras peras Urraca que Ricardo había conseguido. El aroma a pera, canela y limón llenaba el aire. Le contamos toda la historia desde el principio. Mi madre le habló del legado de la abuela. Yo le expliqué la estrategia digital que tenía en mente. Y Ricardo, para mi sorpresa, le dio una apasionada conferencia sobre la importancia de la biodiversidad y el crimen que suponía dejar morir sabores centenarios. Sofía escuchaba, sus grandes ojos moviéndose de uno a otro, absorbiéndolo todo. No tomaba notas. Solo dibujaba distraídamente en su cuaderno. Cuando terminamos, hubo un silencio. Temí que pensara que era un proyecto demasiado pequeño, demasiado anticuado para sus ambiciones. Ella levantó la vista de su cuaderno y nos miró. «He estado buscando un proyecto de tesis», dijo en voz baja, «uno que signifique algo. No quiero diseñar otro logo para una startup tecnológica que vende una solución a un problema que nadie tiene. Quiero hacer esto». Le dio la vuelta a su cuaderno y nos mostró lo que había estado dibujando mientras hablábamos. No era un logo, era un boceto a lápiz de la mano de mi madre, con sus arrugas y su fuerza, sosteniendo una de las imperfectas peras Urraca. Debajo, con una caligrafía elegante y ligeramente irregular, había escrito «El sabor de la abuela, tesoros olvidados». Y más abajo, una frase: «Hay sabores que la memoria no puede permitirse olvidar». Nos quedamos sin palabras. En un simple boceto, había capturado la esencia completa de nuestro proyecto, la conexión entre la persona, el producto y la historia. Había entendido el alma de lo que intentábamos hacer. «Estás contratada»,
dijo Ricardo con voz ronca, visiblemente emocionado. Sofía se sonrojó. No quiero un contrato, quiero ser parte de esto, como mi proyecto de tesis. Les daré mi trabajo a cambio de la historia, del material y quizás algunos frascos de mermelada. Así, nuestro triunvirato se convirtió en un cuarteto. La alianza de maestros estaba completa. Con Sofía en el equipo, todo se aceleró. Su energía juvenil y su visión fresca eran el catalizador que necesitábamos. Se pasaba horas en la cocina con mi madre, no solo diseñando, sino escuchando sus historias, fotografiando cada paso del proceso con una sensibilidad artística que yo nunca podría haber logrado. Creó una paleta de colores inspirada en los tonos de la fruta madura y la tierra húmeda. Diseñó una tipografía personalizada basada en la caligrafía del viejo cuaderno de recetas de mi abuela. El logo que finalmente desarrolló era una maravilla de simplicidad y significado. Una E de Elena que se entrelazaba con una A de abuela, formando la silueta de una olla de cobre. Trabajamos juntos en el diseño de los envases. Elegimos frascos de vidrio de alta calidad, con una forma ligeramente antigua. Las etiquetas que diseñó Sofía eran pequeñas obras de arte. Cada una tenía una ilustración botánica de la fruta tesoro que contenía, su nombre y una breve historia sobre su origen y sus características, redactada por mí después de largas entrevistas con Ricardo. Creamos una página web que no era una simple tienda online, sino una experiencia inmersiva. La página de inicio presentaba un video corto, filmado por Sofía, que mostraba las manos de mi madre trabajando la fruta, el rostro curtido de Ricardo inspeccionando un árbol y primeros planos de la mermelada burbujeando en la olla. La música era una suave melodía de guitarra, compuesta por un amigo músico de Sofía. Mientras tanto, en el mundo físico, los primeros frutos de nuestro trabajo empezaban a madurar. Ricardo había logrado, a través de sus contactos y sus expediciones, asegurar un suministro pequeño, pero constante, de ciruelas damasenas, albaricoques, moniquí y peras de agua. Mi madre, rejuvenecida y llena de un fervor creativo que yo no le había visto en años, experimentaba sin cesar, ajustando los niveles de azúcar, los tiempos de cocción, las especias complementarias. Cada tarde, los cuatro nos reuníamos en la cocina para la cata. Probábamos las nuevas creaciones, debatíamos los matices, celebrábamos los éxitos y analizábamos los fracasos. Éramos un equipo improbable. La matriarca sabia, el agrónomo gruñón, la artista visionaria y el estratega digital. Pero juntos éramos una fuerza a tener en cuenta. Habíamos transformado una cocina casera en un laboratorio de innovación basado en la tradición. Habíamos convertido un acto de humillación en el catalizador de un renacimiento. El plan estaba en marcha. Teníamos el producto, la historia y la imagen. Ahora solo nos faltaba la parte más difícil, salir al mundo y enfrentarnos de nuevo a aquellos que nos habían dicho que no valíamos nada. El zumbido de la actividad en nuestra casa era constante. Una sinfonía de planificación y creación. Habíamos pasado de la quietud de la derrota al caos organizado de la esperanza. Ricardo gestionaba la logística de las frutas raras, a menudo apareciendo con cajas que parecían tesoros de un naufragio, llenas de variedades que yo ni siquiera sabía que existían. Sofía había convertido un rincón de nuestra sala en su estudio de diseño, rodeada de muestras de papel, pruebas de color y bocetos. Mi madre vivía prácticamente en la cocina, su energía aparentemente inagotable. Y yo, desde mi puesto frente al ordenador, coordinaba las piezas, construyendo la infraestructura digital para el lanzamiento. Decidimos que nuestro primer movimiento no sería un gran anuncio, sino una serie de pasos cuidadosamente orquestados. Sofía propuso la idea de una campaña de intriga en redes sociales. Creó perfiles para El sabor de la abuela en Instagram y Facebook, pero en lugar de mostrar el producto final, empezó a publicar fragmentos de la historia. Una foto en blanco y negro del cuaderno de recetas de mi abuela. Un primer plano de las manos de Ricardo cubiertas de tierra.
un video corto y silencioso de mi madre sonriendo mientras probaba una cucharada de mermelada. Cada publicación iba acompañada de textos breves y poéticos escritos por mí, frases como «Algunos secretos se guardan en libros, otros en la tierra, los mejores en la memoria del sabor». La respuesta fue lenta al principio, pero constante. Amigos, vecinos, luego amigos de amigos. La gente sentía curiosidad por esas imágenes evocadoras y misteriosas. No estábamos vendiendo nada, estábamos contando un cuento, y la gente quería saber cómo terminaba. Mientras tanto, la producción real estaba en marcha. La primera serie de la línea Tesoros Olvidados constaba de 3 productos: mermelada de pera urraca con canela de Ceilán, confitura de ciruela damascena con un toque de cardamomo y dulce de albaricoque moniquí con vainilla de Papantla. Mi madre insistió en usar solo los mejores ingredientes complementarios, lo que aumentó los costos, pero elevó el producto a un nivel completamente nuevo. Cada frasco era llenado y etiquetado a mano. El proceso era lento y laborioso. Muchas noches terminábamos exhaustos, sentados alrededor de la mesa de la cocina, compartiendo una cena tardía entre cajas listas para ser distribuidas. Pero era un cansancio satisfactorio, el cansancio del propósito. Surgieron los primeros obstáculos, por supuesto. Una plaga inesperada atacó a los albaricoqueros de uno de nuestros proveedores, reduciendo nuestra producción a la mitad. Una tanda entera de ciruelas llegó demasiado madura y tuvimos que descartarla, perdiendo tiempo y dinero. Hubo momentos de duda, de estrés. En una de esas noches vi a mi madre mirando fijamente una olla, su rostro tenso por la preocupación. Me acerqué a ella. «Quizás apuntamos demasiado alto, Mateo», dijo en voz baja. «Esto es mucho más difícil de lo que pensaba». Le puse la mano en el hombro, devolviéndole el gesto que ella me había hecho tantas veces. «Los Morales fabrican miles de frascos al día sin pensar. Tú estás creando joyas. Las joyas son raras y difíciles de hacer, por eso son valiosas». Suspiró, pero luego asintió, una chispa de su determinación regresando a sus ojos. «Tienes razón. Si fuera fácil, no valdría la pena». Se corrigió a mitad de la palabra, consciente de la ironía. La palabra valer había sido redefinida en nuestro hogar. Nuestro primer objetivo de mercado eran las tiendas gourmet de la ciudad cercana y algunos de los pequeños comercios de nuestro propio pueblo que valoraban la calidad, empezando, por supuesto, por la tienda de doña Elvira. Decidimos entregar personalmente los primeros pedidos. Quería que mi madre fuera la cara de la marca, que los tenderos vieran la pasión y la historia detrás de los frascos. Cargamos la vieja camioneta Ford, la misma que había sido testigo de su momento más oscuro. Pero esta vez, el vehículo no se sentía como un símbolo de decadencia, sino como una declaración de principios. Estaba limpia, y en los paneles laterales Sofía había pintado a mano, con una caligrafía elegante, el nuevo logo de El sabor de la abuela. Era un toque sutil, pero transformador. Nuestra primera parada fue la tienda de Elvira. Ella nos estaba esperando con una sonrisa de oreja a oreja. Había despejado el mejor estante justo a la entrada. «He estado contando la historia a mis mejores clientes», nos dijo mientras colocábamos los frascos. «Están ansiosos por probarlos». Ver nuestros productos, con sus hermosas etiquetas, alineados en un estante por primera vez, fue un momento increíblemente emotivo. Mi madre se quedó mirándolos, sus ojos brillantes. «Se ven importantes», susurró. Y lo eran. Eran la materialización de nuestra resistencia. Durante las siguientes semanas repetimos este proceso en una docena de tiendas selectas. La recepción fue abrumadoramente positiva. Los dueños de las tiendas quedaban cautivados por la historia y la calidad del producto. El precio era alto, casi el triple que el de una mermelada industrial. Pero nadie se quejó. Entendían que estaban comprando algo diferente. El verdadero punto de inflexión, sin embargo,
llegó de la mano de Sofía. A través de uno de sus profesores universitarios, consiguió que una conocida bloguera gastronómica de la capital se interesara por nuestra historia. Le enviamos una caja cuidadosamente preparada, con los 3 productos, una carta escrita a mano por mi madre y una serie de fotografías profesionales que Sofía había tomado. Durante una semana no supimos nada. Entonces, una mañana de sábado, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Eran notificaciones de nuestra página web. El artículo de la bloguera acababa de publicarse. Se titulaba «Cómo una abuela de 72 años está liderando una revolución del sabor desde su cocina». Era un texto largo, apasionado y bellamente escrito. Contaba la historia de la humillación, la resiliencia y la creación de los tesoros olvidados. Describía los sabores de nuestras mermeladas con un lenguaje tan evocador que casi podías saborearlas al leerlo. «Esto no es mermelada», concluía, «es poesía en un frasco, es un recordatorio de que el valor real no grita desde un camión, sino que susurra desde la tierra, a través de las manos de quienes la respetan». El efecto fue inmediato y explosivo. Nuestra modesta página web, diseñada para unas pocas ventas al día, recibió miles de visitas en cuestión de horas. Los pedidos empezaron a llegar en una avalancha, de todas partes del país. Tuvimos que poner el cartel de agotado en menos de 24 horas. Estábamos abrumados, eufóricos y aterrorizados a partes iguales. Estábamos sentados en la cocina esa noche, mirando la pantalla del portátil con incredulidad, cuando Ricardo, que había venido a celebrar con una botella de vino, dijo algo que nos trajo de vuelta a la tierra. «Esto es solo el principio. La fama repentina es peligrosa. Ahora es cuando los lobos huelen la sangre». Sabía a qué se refería. Los Morales no tardarían en darse cuenta de que la vieja a la que habían despreciado estaba de repente en boca de todos. Su reacción era impredecible, pero conociéndolos no sería amistosa. La primera batalla la habíamos ganado. Habíamos establecido nuestra marca, habíamos probado nuestro concepto y habíamos demostrado que había un mercado para la autenticidad. Pero la guerra estaba lejos de terminar. El éxito nos había puesto en el mapa, pero también nos había convertido en un blanco mucho más grande. El éxito online nos trajo una nueva serie de desafíos. La demanda superaba con creces nuestra capacidad de producción artesanal. Pasamos de ser un proyecto de pasión a un pequeño negocio desbordado. Mi madre, Ricardo y yo tuvimos que tomar decisiones estratégicas rápidamente. Contratamos a 2 mujeres del pueblo, amigas de mi madre, para que ayudaran en la cocina, enseñándoles los procesos con el mismo cuidado y respeto por la receta. Invertimos parte de las ganancias en una segunda olla de cobre más grande y en mejorar el área de envasado. Pero mi madre fue inflexible en un punto. «No sacrificaremos la calidad por la cantidad. Cada frasco debe ser perfecto. Si no podemos hacer más, no hacemos más». La escasez también es una marca de valor. Esta filosofía se convirtió en nuestro mantra. En nuestra web, en lugar de simplemente decir agotado, creamos una lista de espera. La gente se apuntaba, dispuesta a esperar semanas, a veces meses, por su pedido de tesoros olvidados. Esta exclusividad, nacida de la necesidad, se convirtió en una poderosa herramienta de marketing. El ruido que estábamos generando no pasó desapercibido. La primera señal de que habíamos entrado en el radar de los Morales llegó de forma sutil. Doña Elvira nos llamó preocupada. Uno de los hermanos Morales, el más hablador, la había visitado en su tienda. No había sido agresivo, sino salamero. Le había ofrecido un descuento increíble en todos los productos de Imperio Fresco, si dejaba de vender los nuestros. Le dije que mis clientes no buscaban descuentos, sino calidad, nos contó Elvira, orgullosa. Se fue con el rabo entre las piernas, pero con una mirada muy fea. «Tened cuidado, chicos». El siguiente movimiento fue más directo. Empezaron a aparecer comentarios negativos en nuestras redes sociales y en el artículo de la bloguera. Eran anónimos, pero el lenguaje era similar. «Precios absurdos para mermelada casera.
Marketing engañoso, es solo fruta con azúcar. Seguro que la historia de la abuelita es inventada para vender más. Sofía, con su pericia digital, rastreó algunas de las cuentas y descubrió que eran perfiles falsos, creados recientemente y con muy poca actividad. Un indicio claro de un ataque coordinado. En lugar de borrar los comentarios, decidimos enfrentarlos con transparencia. Respondíamos a cada uno con amabilidad y firmeza. A los que se quejaban del precio, les explicábamos el costo de las frutas raras y el proceso artesanal. A los que dudaban de la historia, publicábamos más fotos del proceso, del huerto de Ricardo, de las páginas del cuaderno de mi abuela. Nuestra comunidad de seguidores se convirtió en nuestra mejor defensa. Salían a rebatir los comentarios falsos, compartiendo sus propias experiencias positivas con nuestros productos. El intento de sabotaje se volvió contra los Morales, fortaleciendo aún más nuestra imagen de marca auténtica y honesta. La tensión fue creciendo hasta que llegó el momento del enfrentamiento inevitable. La Feria Gastronómica Regional Sabor Nuestro, el evento culinario más importante del año en nuestra provincia. Era un escaparate crucial para productores, chefs y distribuidores. Sabíamos que Imperio Fresco tendría un stand enorme y ostentoso, como todos los años. Dudar en participar habría sido una señal de debilidad. Decidimos ir. Invertimos una parte considerable de nuestros ingresos en un pequeño pero elegante stand. Sofía diseñó cada detalle, desde los paneles de madera rústica hasta la iluminación cálida y las delicadas vitrinas donde exhibiríamos nuestros 3 tesoros. La pieza central sería una gran fotografía enmarcada, una imagen en blanco y negro de mi madre, Ricardo y yo riendo en la cocina, con Sofía reflejada en una de las ollas de cobre mientras tomaba la foto. El día de la inauguración de la feria, el ambiente en nuestro stand era de nerviosismo y emoción. Mi madre, vestida con un elegante delantal con nuestro logo bordado, ofrecía pequeñas muestras en cucharitas de plata. Ricardo, con una camisa limpia y una boina, explicaba con pasión el origen de cada fruta. Yo me encargaba de las ventas y de hablar con posibles distribuidores, mientras Sofía documentaba todo para nuestras redes. La respuesta del público fue fantástica. La gente se acercaba, atraída por la historia que habían leído online o simplemente por la belleza de nuestro stand. Probaban las mermeladas y sus ojos se abrían de sorpresa. «Esto sabe a de verdad», era el comentario más repetido. A media mañana aparecieron los 2 hermanos Morales, vestidos con trajes caros que parecían fuera de lugar en el ambiente de la feria. Se acercaron a nuestro stand. No venían solos. Los flanqueaban 2 asistentes con portapapeles. Se detuvieron a unos metros, observando la multitud que nos rodeaba, sus rostros una mezcla de incredulidad y desdén. Luego, uno de ellos se adelantó, el mismo que, según mi madre, le había gritado. Se acercó al mostrador, ignorándome a mí y a Ricardo, y se dirigió directamente a mi madre. Su sonrisa era puro veneno. «Vaya, vaya, miren a quién tenemos aquí, la reina de las mermeladas», dijo con un volumen suficiente para que la gente alrededor lo escuchara. Mi madre levantó la vista de la muestra que estaba sirviendo y lo miró fijamente. Yo di un paso adelante, listo para intervenir, pero ella me detuvo con un gesto casi imperceptible. No temblaba. Su mano estaba firme. Su mirada era serena, pero inquebrantable. Era la antítesis de la mujer que había salido de la camioneta hacía meses. «Señor Morales», dijo con una voz clara y tranquila, «qué sorpresa verlo por aquí. ¿Le apetece probar algo que tenga sabor de verdad?». La audacia educada de su respuesta lo descolocó por un segundo. La gente alrededor se quedó en silencio, observando la escena. El hermano Morales recuperó la compostura. Se rió, una risa forzada y desagradable. «No, gracias. Prefiero los negocios serios, no las aficiones de cocina. Solo venía a ver cuánto dura esta burbuja antes de que explote. El mercado es para los fuertes, señora,
No para los cuentos de hadas. Se dio la vuelta, esperando haber tenido la última palabra, pero mi madre no había terminado. «Tiene usted razón», dijo ella, y su voz se proyectó con una autoridad tranquila que silenció todo el pasillo. «El mercado es para los fuertes, pero la fuerza no se mide en el tamaño de los camiones, sino en la calidad del producto. Y la fuerza no necesita gritar para imponerse, se demuestra en cada frasco». Señaló sus productos con un gesto elegante. «Esto no es un cuento de hadas, es mi vida. Y vale mucho». El hermano Morales se quedó helado. Su rostro se enrojeció. Por primera vez se vio despojado de su armadura de arrogancia, expuesto ante una audiencia que claramente estaba del lado de mi madre. Quiso decir algo, pero las palabras no le salieron. Su hermano lo tomó del brazo y prácticamente se lo llevó de allí mientras la gente empezaba a aplaudir. No fue un aplauso estruendoso, sino un reconocimiento cálido y respetuoso a la dignidad y la valentía que acababan de presenciar. Mi madre nos miró a Ricardo y a mí, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de triunfo arrogante, sino de paz interior. Había enfrentado a su demonio y no había parpadeado. Había reescrito el final de la historia de su humillación, en público y con sus propias palabras. Ese día en la feria no solo vendimos mermelada, vendimos dignidad y nos dimos cuenta de que nuestra marca era mucho más fuerte de lo que pensábamos. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de prosperar, y mientras veíamos a los hermanos Morales retirarse, sentí que un nuevo capítulo acababa de comenzar. Uno en el que ya no éramos los agredidos, sino los competidores a los que había que temer. La victoria moral en la feria gastronómica fue un punto de inflexión, pero sabíamos que la complacencia era el enemigo del progreso. El aplauso se desvanece, pero los números en los libros de contabilidad permanecen. El encuentro con los Morales nos había envalentonado, pero también nos había hecho conscientes de que necesitábamos un plan a largo plazo para consolidar nuestro éxito y protegerlo. Fue Ricardo quien, durante una de nuestras reuniones de estrategia en la cocina, puso sobre la mesa la idea que cambiaría nuestro futuro. «Hemos ganado el corazón del público y eso es invaluable», comenzó sirviendo café para todos. «Pero para asegurar el legado de El sabor de la abuela, necesitamos el reconocimiento de la industria. Necesitamos un sello de aprobación que sea indiscutible, algo que los Morales no puedan comprar ni desacreditar». «¿A qué te refieres?», preguntó mi madre. «Me refiero al Premio Nacional de Gastronomía Sabor de la Patria», dijo Ricardo. Y el nombre resonó en la habitación. Era el galardón más prestigioso del país, el equivalente a los Oscar en el mundo de la alimentación. Ganarlo no solo traía un prestigio inmenso, sino que abría las puertas a los contratos de distribución más importantes, a los hoteles de lujo y a los mercados de exportación. La idea era tan audaz que nos dejó en silencio por un momento. Competiríamos contra las marcas más grandes y consolidadas del país, empresas con departamentos enteros dedicados a la investigación y el desarrollo. «Es una locura», susurré, pensando en la logística, los costos, la competencia. Sofía, sin embargo, tenía los ojos brillantes de emoción. «Es la locura más brillante que he oído nunca. Es el tercer acto perfecto para nuestra historia». Mi madre miró a Ricardo, luego a Sofía y finalmente a mí. En su rostro no había miedo, sino una calma calculada. «Si vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo bien. No podemos permitirnos fallar». Decidimos apostarlo todo a esta gran jugada. El proceso de inscripción era complejo y caro. Exigía la presentación de muestras, un dossier técnico detallado sobre el proceso de producción, la trazabilidad de los ingredientes y un ensayo sobre la filosofía de la marca. Durante las siguientes semanas, nuestro equipo se volcó en la preparación de nuestra candidatura. Ricardo y mi madre trabajaron juntos para perfeccionar el producto que presentaríamos.
Después de mucho debate, eligieron la confitura de ciruela damascena con cardamomo. Era, según ellos, la que mejor representaba el equilibrio entre la rareza del ingrediente principal y la innovación sutil del acompañamiento. Hicieron docenas de pruebas, ajustando la receta en fracciones de gramo, buscando la textura perfecta, el equilibrio exacto entre el dulzor profundo de la ciruela y la nota perfumada y exótica del cardamomo. Mi tarea fue redactar el dossier. Pasé días entrevistando a Ricardo sobre las prácticas agrícolas sostenibles que usábamos, a mi madre sobre las técnicas de cocción heredadas de mi abuela, y a Sofía sobre la coherencia conceptual de la marca. Escribí el ensayo sobre nuestra filosofía, no como un documento de marketing, sino como un manifiesto. Hablé del valor de lo lento en un mundo rápido, de la importancia de la memoria en una cultura del olvido, y de cómo un insulto se había convertido en la semilla de un renacimiento. Sofía se encargó de la presentación visual, diseñó una caja de madera hecha a medida para la entrega, grabada con nuestro logo. Dentro, el frasco de confitura descansaba sobre un lecho de hojas secas de ciruelo. El dossier estaba impreso en papel reciclado de alta calidad y encuadernado a mano. Cada detalle respiraba artesanía y autenticidad. Enviar esa caja fue como lanzar un mensaje en una botella al océano. Sabíamos que las probabilidades estaban en nuestra contra. Durante meses no oímos nada. La vida continuó, seguimos produciendo, vendiendo, gestionando nuestra creciente lista de espera. La normalidad del trabajo diario casi nos hizo olvidar la audaz apuesta que habíamos hecho. Una tarde de otoño, recibí un correo electrónico oficial del comité del premio. Mi corazón dio un vuelco. Lo abrí con manos temblorosas. «Estimados señores del sabor de la abuela», comenzaba, «nos complace informarles que su producto, confitura de ciruela damascena con cardamomo, ha sido seleccionado como uno de los 3 finalistas en la categoría de conservas y dulces», grité. Mi madre, Ricardo y Sofía, que estaban en la cocina, vinieron corriendo, alarmados. Les leí el correo en voz alta. La euforia que estalló en esa cocina fue indescriptible. Nos abrazamos, reímos, lloramos. Ser finalistas ya era una victoria monumental. Significaba que un jurado de los chefs y críticos más respetados del país había reconocido nuestro trabajo, nos había tomado en serio. La noticia de nuestra nominación se filtró a la prensa local y luego a la nacional. El artículo de la bloguera que nos lanzó a la fama tuvo una segunda vida. De repente, ya no éramos solo una curiosidad, éramos contendientes serios. Recibimos llamadas de distribuidores que antes nos habían ignorado. Las tiendas que vendían nuestro producto pusieron carteles de finalista del Premio Nacional. Sabíamos que los Morales estarían enterados. Imaginaba su rabia, su incredulidad. Habían intentado aplastarnos y solo habían conseguido hacernos más fuertes. Habían intentado silenciarnos y ahora nuestra voz resonaba en el escenario más importante de todos. La ceremonia de entrega de premios se celebraría en un hotel de lujo en la capital dentro de un mes. Compramos los billetes de avión. Para mi madre y Ricardo sería la primera vez que volaban en más de 30 años. Sofía nos ayudó a elegir la ropa. Quería que mi madre pareciera lo que era, una reina. Le encontró un vestido elegante pero sobrio, de un color azul profundo que hacía juego con sus ojos. Para Ricardo, un traje de lino que no desentonaba con su aire de hombre de campo. El viaje a la capital fue surrealista. Nos alojamos en un hotel que jamás hubiéramos soñado pisar. La noche de la gala, el salón estaba lleno de las figuras más importantes de la gastronomía nacional. Chefs con estrellas Michelin, empresarios de grandes corporaciones, periodistas influyentes, y en medio de todo ese glamour estábamos nosotros. La cocinera, el agrónomo, la diseñadora y el hijo. Nos sentíamos como peces fuera del agua, pero estábamos juntos. Y eso nos daba fuerza. Pase lo que pase esta noche,
dijo mi madre mientras nos sentábamos a la mesa. Ya hemos ganado. Les hemos demostrado, pero sobre todo, nos hemos demostrado a nosotros mismos lo que valemos. Cuando llegó el momento de anunciar el ganador de nuestra categoría, el silencio en el salón era total. El presentador abrió el sobre. Sentí la mano de mi madre apretar la mía con fuerza. Mi corazón latía tan fuerte que creía que se me saldría del pecho. Este era el clímax, el momento que determinaría si nuestro gran gambito había valido la pena. El destino de El sabor de la abuela se decidiría en los próximos segundos. El presentador en el escenario, un famoso chef televisivo con una sonrisa perfectamente ensayada, hizo una pausa dramática antes de anunciar al ganador. Sostenía el sobre dorado en sus manos como si contuviera los secretos del universo. Para nosotros, en ese momento, los contenía. Miré a mi madre. Tenía la espalda recta, la barbilla alta, la mirada fija en el escenario. No había miedo en sus ojos, sino una serenidad que me asombró. Había aceptado cualquier resultado. Su victoria personal ya estaba consumada. Ricardo, a su lado, tenía el ceño fruncido en su habitual gesto de concentración, como si estuviera analizando la composición del suelo en lugar de esperar un veredicto. Sofía, por otro lado, apenas podía contenerse. Movía el pie nerviosamente bajo la mesa, sus ojos brillantes de expectación. Sentí el pulso martilleando en mis sienes. Todo el viaje de los últimos meses, desde la desesperación en el porche hasta este salón lleno de glamour, parecía converger en este único instante. Los finalistas en la categoría de conservas y dulces son, comenzó el presentador, y las pantallas gigantes a ambos lados del escenario mostraron imágenes de los 3 productos. Vimos el elegante envase de una marca de lujo con décadas de historia. Vimos el producto innovador de una joven startup respaldada por grandes inversores. Y luego vimos nuestro frasco. La cámara se detuvo en la etiqueta diseñada por Sofía en la ilustración de la ciruela damascena en nuestro logo, y junto a él apareció la fotografía de mi madre sonriendo en su cocina. Un murmullo de admiración recorrió el salón al ver la historia visual que habíamos construido. Y el ganador del Premio Nacional de Gastronomía Sabor de la Patria es... El presentador abrió el sobre. El silencio era absoluto. El sabor de la abuela, por su confitura de ciruela damascena con cardamomo. Por un segundo, el tiempo se congeló. Ninguno de nosotros se movió. La información tardó en procesarse. ¿Había oído bien? ¿Nosotros? Luego, el salón estalló en aplausos. Un aplauso genuino, cálido y estruendoso. La gente se giraba hacia nuestra mesa, sonriendo, asintiendo. Sofía soltó un grito ahogado y se tapó la boca con las manos, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad. Ricardo dejó escapar un suspiro que pareció liberar 30 años de cinismo, y una amplia sonrisa, algo que rara vez veíamos, iluminó su rostro. Me volví hacia mi madre. Una sola lágrima rodaba por su mejilla, pero no era de tristeza. Era una lágrima de vindicación, de liberación. Sus labios formaron una sonrisa temblorosa pero radiante. Lo hicimos. Susurró. Lo hicimos. Sube, Elena. Sube a recoger tu premio. La animó Ricardo, su voz ronca por la emoción. La ayudé a levantarse. Estaba temblando de nuevo, pero esta vez no era el temblor de la humillación. Era el temblor de la alegría pura, abrumadora. Caminó hacia el escenario, y yo la seguí, junto con Ricardo y Sofía. El cuarteto improbable. Los aplausos no cesaban. Mientras subíamos los escalones, mi mente voló hacia los hermanos Morales. Me los imaginé viendo la ceremonia por televisión o enterándose de la noticia al día siguiente. Imaginé sus rostros llenos de ira y de una amarga incredulidad. Su desprecio se había convertido en nuestro pedestal, su insulto en nuestro galardón. El presentador le entregó a mi madre el pesado trofeo de bronce. Ella lo sostuvo con ambas manos, como si sopesara el peso no solo del metal, sino de todo lo que representaba. Se acercó al micrófono. El salón se quedó en silencio esperando sus palabras. «Buenas noches», comenzó, su voz clara y firme resonando en todo el auditorio. «Cuando empecé este negocio,
Hace muchos años, heredando las recetas de mi madre, nunca soñé con estar en un lugar como este. Mi mundo era mi cocina, mis ollas y el aroma de la fruta. Hizo una pausa mirando el trofeo. Hace unos meses, alguien me gritó que yo no valía nada, que mi trabajo no valía nada. Y por un tiempo, les creí. Su confesión fue tan honesta, tan vulnerable, que se podía oír el latido colectivo del corazón del público. Me hicieron sentir que la tradición, el cuidado, el amor que pongo en cada frasco, eran cosas del pasado, sin importancia en el mundo de hoy. Pero me equivocaba al creerles, y ellos se equivocaban al decirlo. Levantó la vista y su mirada recorrió el salón. Este premio no es solo para mí, es para mi equipo, nos señaló. Un agrónomo terco que rescata tesoros de la tierra, una joven artista con un alma vieja y un hijo que me enseñó a hablar el lenguaje del futuro. Pero sobre todo, este premio es una prueba, es la prueba de que el valor no siempre hace ruido, a veces susurra. Susurra en el sabor de una fruta olvidada, en una receta transmitida con amor, en la dignidad del trabajo bien hecho. Terminó su discurso con una sencillez abrumadora. Gracias por escuchar ese susurro. El salón se puso en pie. La ovación fue ensordecedora. La gente no solo aplaudía a un producto, aplaudía una historia de resiliencia, de autenticidad, de triunfo del espíritu humano. Bajamos del escenario y fuimos rodeados por una multitud de personas que querían felicitarnos. Chefs famosos, dueños de cadenas de hoteles, exportadores. Las tarjetas de presentación llovían en nuestras manos. La victoria era real, tangible, y estaba a punto de cambiar nuestras vidas para siempre. Esa noche no dormimos. Nos quedamos en el bar del hotel, bebiendo champán y recordando el camino recorrido. Nos reímos, recordamos los momentos de pánico, las pequeñas victorias, el día que Ricardo trajo las primeras peras Urraca, la noche que Sofía nos mostró el logo. Éramos una familia, forjada no por la sangre, sino por un propósito compartido. El clímax había llegado y había superado todas nuestras expectativas, pero todos sabíamos que no era un final. Era, como había dicho Sofía, el tercer acto perfecto, el que lanzaba la historia hacia un futuro nuevo y desconocido. La pregunta ya no era si valíamos algo. La pregunta ahora era, ¿qué haríamos con todo el valor que habíamos creado? El regreso a casa después de la gala fue como aterrizar en un planeta diferente, aunque era el mismo pueblo de siempre. La noticia de nuestro triunfo nos había precedido. Cuando llegamos a nuestra calle, nos encontramos con una pequeña multitud de vecinos y amigos esperándonos frente a la casa. Habían colgado una pancarta que decía: «Felicidades, Elena, el orgullo de nuestro pueblo». Doña Elvira estaba allí, con lágrimas en los ojos, y nos abrazó a cada uno. La victoria ya no era solo nuestra, se había convertido en un motivo de alegría para toda la comunidad. Los días que siguieron fueron un torbellino. El teléfono no paraba de sonar. El correo electrónico se desbordaba. Recibimos propuestas de las cadenas de supermercados gourmet más grandes del país. Cadenas hoteleras de 5 estrellas querían nuestra confitura para sus desayunos de lujo. Exportadores de Japón, Alemania y Estados Unidos nos contactaron interesados en llevar el sabor de la abuela a mercados internacionales. La demanda era abrumadora, 100 veces mayor de lo que podríamos producir, incluso con nuestra capacidad ampliada. Nos enfrentamos a una encrucijada. El camino fácil era aceptar una de las grandes ofertas, vender una participación de la empresa, industrializar la producción y convertirnos en millonarios. Era el sueño de cualquier emprendedor, pero no éramos cualquier tipo de emprendedores. Una tarde, nos sentamos los 4 en la mesa de la cocina, la misma donde todo había comenzado. Sobre la mesa había contratos preliminares que valían una fortuna. Podríamos aceptar la oferta de Delicias Globales, dije, señalando uno de los documentos. Quieren exclusividad, pero nos garantizan la distribución en todo el continente. Tendríamos que construir una fábrica. Ricardo resopló. Una fábrica. La palabra misma me da escalofríos. ¿Te imaginas nuestras ciruelas damasenas en una línea de montaje? Perderían su alma antes de llegar al frasco. Ricardo tiene razón, dijo Sofía en voz baja.
Hemos construido esta marca sobre la base de la autenticidad y la escasez. Si nos convertimos en una marca de masas, traicionaremos todo lo que hemos defendido. Seríamos como los Morales, solo que con una historia más bonita. Todos los ojos se volvieron hacia mi madre. Era su legado, su decisión final. Se tomó su tiempo, mirando por la ventana hacia el jardín, hacia el viejo naranjo amargo. Cuando los hermanos Morales me gritaron, no solo me atacaron a mí, atacaron una forma de vida, dijo pensativamente. Atacaron la idea de que lo pequeño, lo local, lo hecho con cuidado, tiene valor. Si ahora nos vendemos al mejor postor y nos convertimos en lo que ellos representan, ¿qué habremos demostrado? Que al final, su forma de ver el mundo es la única que gana. Hizo una pausa y luego nos miró a cada uno. Nuestro objetivo nunca fue el dinero, fue demostrar nuestro valor. Y lo hemos hecho. Ahora, nuestro objetivo debe ser preservar ese valor. Y no solo el nuestro, el de otros como nosotros. ¿Qué quieres decir, mamá?, pregunté. Quiero decir que no vamos a construir una fábrica, vamos a construir una red. Hay docenas de pequeños productores en esta región, gente como nosotros, con productos increíbles pero sin la capacidad de llegar al mercado. Artesanos del queso, apicultores, productores de aceite de oliva, gente a la que los grandes distribuidores como los Morales ignoran o aplastan. Su visión se desplegó ante nosotros, audaz y brillante. Vamos a crear un consorcio, una cooperativa. El sabor de la abuela será la marca paraguas. Usaremos nuestro nombre, nuestro prestigio y nuestra red de distribución para ayudar a otros pequeños productores a vender sus productos. Pondremos un sello de calidad, selección de Elena, en cada uno. Juntos seremos más fuertes. Crearemos una alternativa real a los imperios industriales, una alternativa basada en la calidad, la cooperación y el respeto por la tierra y la tradición. Nos quedamos boquiabiertos. Era un plan genial, inesperado y profundamente coherente con todo lo que éramos. No era una estrategia de salida, era una estrategia de legado. En lugar de acaparar el éxito, lo compartiría. En lugar de crecer hacia arriba, crecería hacia los lados, fortaleciendo a toda su comunidad. El último encuentro con los Morales ocurrió unas semanas después. Fue discreto. Uno de los hermanos, el que no había gritado, se presentó en nuestra casa, solo, sin traje, sin arrogancia. Parecía más joven, casi perdido. Mi madre lo recibió en el porche. Yo me quedé dentro, observando por la ventana. Hablaron durante unos minutos. No pude oír lo que decían, pero el lenguaje corporal lo decía todo. Él parecía estar disculpándose. Mi madre escuchaba, serena. No había ira en su rostro, ni siquiera triunfo. Había una especie de paz compasiva. Al final, él le extendió la mano. Ella la aceptó. Luego, él se fue. Más tarde, mi madre me contó la conversación. Vino a ofrecernos comprar el negocio, a cualquier precio. Dijo que su padre estaba furioso con ellos, no por lo que me hicieron, sino porque subestimaron a un competidor y nos convirtieron en héroes. Su imperio está construido sobre la imagen de la eficiencia, y nosotros los hicimos parecer torpes y crueles. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Le dije que nuestro negocio no está en venta, porque lo que vendemos no tiene precio. Le hablé de nuestro plan para la cooperativa. Creo que por primera vez entendió que no se trataba de una guerra entre nosotros y ellos. Se trataba de dos visiones diferentes del mundo. La historia de El sabor de la abuela ya no era una historia de superación personal, se había convertido en la historia de un movimiento. Mi madre, la mujer que había salido temblando de una camioneta, se había convertido en una líder, una mentora, un faro para docenas de otros artesanos. Su cocina se convirtió en un centro de innovación, su sabiduría en una guía. El insulto que pretendía aniquilar su valor se había transformado, por la alquimia de la resiliencia y la estrategia, en una fuente de valor incalculable para toda una comunidad. La camioneta Ford sigue aparcada frente a la casa. Sigue siendo vieja y un poco oxidada, pero ya nadie la ve como un símbolo de decadencia. Ahora es un monumento, un recordatorio de que a veces, de los lugares más oscuros y de las heridas más profundas,
pueden hacer la fuerza no solo para levantarse, sino para levantar a otros contigo. Dale like a este video si crees en el poder de la resiliencia y comparte esta historia con alguien que necesite recordar su propia fuerza.